Bienvenido al video número 63 del curso de AutoCAD. En este video vamos a aprender a dibujar la escalera de nuestro proyecto. Para eso entonces busque una mejor vista. Vamos a ir a la vista suroeste. Haga clic ahí en suroeste, isométrica. Una vez ya tiene activa esa vista, va a tener una mejor visual de la escalera. Esta escalera dice que es una escalera de 16 pasos hasta la placa. Es decir, la placa es el paso 16. Y en este caso vamos a dibujar primero nuestro paso número 15. Para eso debemos saber exactamente cuál es el espesor o cuál es la contrahuella de cada uno de esos pasos. Sabemos que tenemos una altura total de 2.90 y que tenemos 16 escalones, entonces voy a buscar la calculadora y voy a dividir 2.90 en 16 para saber exactamente cuál es la contrahuella que debo utilizar. Me dice que es una contrahuella de 0.18125. Esta es la contrahuella que vamos a utilizar, 0.18125. Una vez ya tengo ese valor, simplemente vengo al dibujo. Voy a limpiar el dibujo. Voy a quitar todos estos números, no los necesito. Para que se vea más claro el detalle cuando vayamos dibujando. Vamos a ir limpiando, depurando lo que no necesitamos. Voy a borrar todo esto. Incluso voy a borrar esta línea que es la que nos muestra el sentido de la escalera. Ya sabemos que sube en este sentido. Ahí dejo la sola escalera. Puedo borrar si quiero también todo esto. Esto hace parte de la proyección de la cubierta. No la necesitamos. No necesitamos nada de esto. Dejar solamente lo que es la escalera ahí para que se vea mejor. Y vamos a comenzar entonces dibujando primero que todo el escalón número 15, que es el que queda justo debajo de la placa. Recuerde que esta placa, que es el segundo piso, lo tenemos todavía sobre el plano XY, es decir, no lo hemos llevado a la altura que lleva en nuestro proyecto. Como vamos a dibujar esta escalera de arriba hacia abajo, porque vamos a empezar desde el escalón 15 hacia abajo, es decir, el escalón 15 va a ser el escalón número 1 que vamos a dibujar, entonces debo tener en cuenta el plano XY para comenzar a dibujar ese primer escalón. Vaya a formato de capa y cambie la capa, busque la capa de pisos en 3D, ubique pisos en 3D, pero para que se vea más claro, cámbiale el color. Voy a cambiarle el color a color verde, para que se entienda muy bien el ejercicio. Una vez cambio a color verde, entonces ahora sí voy a dibujar el primer escalón de mi proyecto, de la escalera. No voy a tener en cuenta el muro de la baranda, solamente voy a dibujar la forma exacta del escalón. No voy a tener en cuenta los muros de baranda, los vamos a dibujar después. Y vamos a venir entonces a rectángulo, vamos a hacer clic en rectángulo. Él nos dice especifique la primera esquina del rectángulo. Antes de especificar esa primera esquina vamos a modificar la elevación. Entonces dele la opción Enter, que es la elevación del rectángulo, y modifíquela. ¿Cuál va a ser ese valor? Va a ser el valor 0.18125 que mide nuestra contrahuella. Esa es la elevación que le vamos a dar. Pero le vamos a dar esa elevación negativa, porque vamos a ir hacia abajo. Estamos en el plano XY exactamente por encima de la placa, entonces vamos a ir hacia abajo. Entonces debemos darle el valor negativo, menos 0.18125. Escríbalo completo. Es importante escribirlo completo porque necesitamos que el desarrollo total de la escalera, desde el primer nivel hasta el segundo nivel, nos quede exacto. Una vez lo escribe completo, dele Enter, ahí ya activó esa altura negativa. Y él le va a decir especifique la primera esquina de la escalera o del rectángulo que forma la escalera. Esa primera esquina, el primer escalón es este que se ve acá. La primera esquina sería aquí y la esquina opuesta sería acá. Entonces simplemente trácela, haga clic ahí, despliegue, mire cómo se ve ya el escalón a 0.18125 por debajo de la placa, mire, ahí ya se ve. Y lo lleva hasta la esquina opuesta, que es esta, el segundo punto del rectángulo. Haga clic ahí, ahí obtiene el rectángulo ya a 0.18125 por debajo de la placa. Después lo que debe hacer es extruirlo. Entonces vaya a Extrude, haga clic en Extrude. Le dice selecciona objetos a extruir, entonces vamos a extruir el rectángulo porque hasta este momento no tiene volumen. Avanzamos con el botón derecho del ratón, una vez ya tenemos la selección, y ahí aparece ya el objeto para extruirlo.
En este caso también lo vamos a extruir con un valor negativo. Entonces le vamos a escribir menos 0.18125. Este es el valor negativo y es el valor de la contrahuella. Es decir, primero bajamos el último escalón y ahora le estamos dando el espesor a ese escalón, que es del mismo tamaño de la contrahuella. Ya tenemos dos pasos. Una vez ya tenemos dibujado ese, los otros no tenemos que dibujarlos de la misma forma. Simplemente podemos copiar ese escalón las veces que necesitemos. En este caso tenemos, aparte del que ya dibujamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más hasta la altura del descanso, que es este que se ve aquí donde dice n más 145. N más 1.45. Entonces eso es lo que debo hacer, copiarlo las veces que necesite, en este caso 6 veces. ¿Cómo lo copio? Con el comando que ya conocemos de 2 dimensiones, copiar, nos funciona perfectamente. Lo importante cuando utilizamos el comando copiar, al igual que el comando mover, es que lo hagamos a través de una referencia que le vaya dando la coordenada z. Porque si no utilizamos referencias, sino simplemente lo movemos dentro del área de gráfica, solamente se va a hacer la copia en el plano XY. Por eso es importante irle dando una referencia o una coordenada en z. Entonces vaya a copiar, haga clic en copy. Una vez hace clic en copy, le dice seleccione objetos. Entonces vamos a seleccionar el objeto que vamos a copiar, que es este, haciendo clic sobre el objeto, que es ese paso. Avanzamos con el botón derecho del ratón. Él le dice especifique el punto base desde donde lo va a copiar. Aquí es un poco interpretación del dibujo. Si yo voy a copiar repetidas veces ese paso, pues debo saber desde dónde lo voy a copiar y hasta dónde lo voy a copiar. Entonces me dice primero desde dónde lo va a copiar. Pues lo voy a copiar desde acá, desde la parte alta. Es decir, hago clic ahí. Y luego me dice especifique el segundo punto de copia. Pues el segundo punto de copia va a ser la parte baja, para que de una vez me vaya quedando el escalón en la posición que debe ir. Hago clic ahí. Como estoy en copia múltiple, simplemente voy a cada punto, voy siguiendo, hago clic en el siguiente, clic en el siguiente. Voy utilizando de referencia cada escalón y dibujo los 6 que me hacían falta. Ahí van 4, 5 y 6. Ahí ya dibujé los 6 escalones, adicional al que ya tenía, los 7, que necesito antes de llegar al descanso. Para terminar, dele Enter. Ahí ya sale la orden y ya tenemos el primer tramo de la escalera. Ahora vamos a dibujar el descanso. Como desde esta posición no se ve bien y ya tenemos parte de la escalera dibujada, ubíquese en otra vista. Vaya en este caso a la vista noroeste, que es esta. Haga clic en noroeste. Nos vamos a ubicar de manera opuesta a la que estamos. Me voy a acercar aquí. Aquí ya se ve limpio el dibujo, mire. Se ve cómo va bajando la escalera ya, el primer tramo. Aquí puedo ver ya claramente el descansillo. Entonces por eso es importante ir viendo el dibujo en 3 dimensiones desde diferentes vistas. Como aquí ya lo veo claramente, simplemente trazo esa polilínea que me forma el descansillo. Lo puedo hacer con polilínea o con 3D poly. En este caso lo puedo hacer con polilínea porque este plano o este dibujo de la segunda planta está sobre el plano XY. Entonces puedo utilizar el comando polilínea. Entonces venga a polilínea, haga clic en polilínea y trace la forma de la polilínea. Si no está en el plano XY, mejor utilice 3D poly. Pero asegúrese de que le queden en la misma altura. En la misma, recuerden, en la misma superficie. Si no, utilice polilínea, haga clic aquí, luego acá, vaya dándole la forma. Asegúrese de tomar una referencia aquí que después vamos a utilizar para poder ubicar ese descansillo al final del último paso o del último escalón que dibujamos. Entonces en este caso esta esquina, ahí nos sirve de referencia para después mover el descansillo hasta la parte baja de ese escalón y que nos quede en la posición que debe ir. Porque en este momento, ahí tal como la estoy trazando, está quedando a la altura de la placa, es decir, sobre el plano XY. Luego tenemos que moverlo hacia abajo para ubicarlo donde debe ir. Haga toda la forma, no tenga en cuenta tampoco aquí este muro de baranda, simplemente trace la forma del descanso sin tener en cuenta tampoco la ventana. Cuando ya haya hecho todo el trazo, cierre, dele close, C enter, con el fin de que podamos extruir o de que pueda extruir esto de una forma sencilla. Ahí ya tenemos la forma del descanso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es extruirla nuevamente. Vamos a darle extrude
Seleccione objetos, dice el AutoCAD. Entonces selecciona este objeto. Avanza con el botón derecho del ratón. Recuerda que la selección es simplemente haciendo clic. Ahí ya avanzó. Y vamos a darle la instrucción también negativa para que nos quede hacia abajo. Acá en este caso podríamos destruir también positivo. Igual tenemos que mover el objeto. Pero vamos a darle negativa a la instrucción menos 0.18125. Es mejor que la escriba toda para que nos quede exacto. Dele enter, ya tenemos la instrucción negativa del descanso, pero ese descanso está a la altura de la placa. Es decir que tenemos que ubicarlo donde debe ir, que es a la altura del último escalón que dibujamos, que es este. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos el comando move normal de 2 dimensiones y tenemos el comando 3D move, que es el de 3 dimensiones. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Nos sirven exactamente de la misma forma. Con mover pasa exactamente lo mismo que con copiar. Si yo muevo simplemente haciendo clics en el área de gráfica, solamente se va a mover en el plano XY. Si yo muevo con 3D Move haciendo clic en el área de gráfica, con 3D Move se puede mover en cualquier dirección, X, Y o Z, en cualquier sentido. Pero yo puedo mover objetos en 3 dimensiones con el comando Move, siempre y cuando utilice referencias, así como lo hice con el comando Copy, referencias o coordenadas. A través de coordenada Z también puedo utilizar el comando Move. Vamos a utilizar entonces el comando Move normal de 2 dimensiones. Vamos a hacer el ejemplo con ambos. Y vamos a mover entonces el pasillo a la altura que debe ir. Voy a venir a Move, haga clic en Move. Dice selecciona objetos, entonces seleccionamos el pasillo o el descansillo. Avanzamos con el botón derecho del ratón. Él le dice especifique el punto base desde donde va a llevar la copia o va a mover ese objeto. Recuerde que tomamos esta referencia, que desde ahí lo vamos a copiar, es decir, desde este punto haga clic ahí. Y luego le dice el segundo punto. Como es por referencia, nos sirve perfectamente este comando de 2 dimensiones, nos sirve aquí para la tercera dimensión. Entonces lo voy a mover hasta este punto, que es el mismo punto en la parte baja del escalón, del último escalón que trazamos. Y hago clic ahí. Y ya moví, ahora sí, a la posición que debe ir ese descanso. Voy a borrar incluso estas líneas acá que no nos sirven, para que se vea un poco mejor. Estas líneas ya son los escalones que van hacia abajo, pero ya no los necesitamos. Ya se vería así. Esa es la forma. Ahora vamos a hacerlo con 3D Move. Me devuelvo entonces. Le digo Enter. Con 3D Move funciona exactamente de la misma manera. Yo puedo mover en cualquier dirección en 3D Move, pero también lo puedo hacer por referencia y por coordenadas. Entonces vamos a venir a 3D Move, que es este comando. Haga clic ahí. El procedimiento es el mismo, la diferencia es la presentación. Aquí me sale la presentación que nos sale cuando le damos 3D Rotate, que es el fondo en gris. Y nos va a decir seleccione el objeto que va a mover. Entonces vamos a seleccione objetos, mire. Exactamente igual, voy a seleccionar este que es el descanso. Avanzamos con el botón derecho del ratón cuando ya seleccionamos el objeto. Él nos dice especifique el punto base desde donde va a mover el objeto. Es de la misma forma que en 2 dimensiones. Ubicamos el punto, es decir ahí, hacemos clic ahí. Una vez ubicamos ese punto, él nos dice especifique el segundo punto o hasta donde lo va a desplazar. En este caso también lo estamos haciendo por referencia, entonces lo vamos a llevar hasta este punto, hasta ahí. Y ahí ya ubicamos el descanso donde debe ir. Inmediatamente hacemos clic. El viewport o el visor vuelve a su visual original. De esta forma ya tenemos dibujado un tramo de la escalera y el descanso. Ahora debemos dibujar el otro tramo, que es estas líneas que vamos a borrar. El otro tramo tiene la misma cantidad de escalones. Entonces podríamos unir todos estos escalones, copiarlos, rotarlos y ubicarlos aquí ya en la posición que deben ir. Pero para no complicarse simplemente copie uno y hace el mismo procedimiento que hicimos arriba. Va y le da copy, selecciona este escalón, que es el último. Puede seleccionar cualquiera. Yo seleccioné ese. Avanza con el botón derecho del ratón. Ahí estoy utilizando el comando copiar. Recuerde que estamos usando referencias. Entonces, ¿desde dónde va a copiar? Voy a copiar desde acá, que es la parte alta del escalón. ¿Y hasta dónde? Lo voy a llevar hasta la parte baja del descanso. Es decir, hasta acá. Con el fin de que ya me vaya dando la forma de la escalera. Hago clic ahí.
Como la copia múltiple queda activa, entonces mira, ahí va el siguiente, entonces hago el mismo procedimiento de arriba, copio 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces, que es la cantidad de pasos. Si tengo 16 pasos, aquí ya los tengo todos. 7, 8 con el descanso y 8 hacia arriba. Ahí están los 16 pasos. Para terminar le doy Enter y obtengo ya la figura o la forma de la escalera, por lo menos ya en concepto. Voy a hacerle un hide ahí para que se vea ya cómo se ven los pasos, cómo se ve el descanso y ya cómo se ve también cómo sube por el otro lado la escalera. Ahorita borramos ya todo lo que no nos sirve. Ahora lo que vamos a hacer es, o lo podemos hacer de una vez si quiere, vaya borrando todas estas líneas, ya no las necesitamos. Especialmente lo que son los pasos, ya no necesitamos todo esto, podemos ir limpiando el dibujo con el fin de no confundirnos. Voy a borrar todo esto. Aquí, listo. Ahí ya se ve solamente la escalera, ya vemos también el muro que tenemos que hacer de baranda. Los dos muros los vamos a dejar por ahora ahí. Aquí ya vemos la forma de la escalera. También vemos que por debajo pues la escalera no nos está dando, nadie crea una escalera de esta forma, al menos que sean pasos sueltos. Si lo vamos a hacer, digamos, relleno todo esto, podemos hacerlo a través de una 3D Poly, trazar la 3D Poly y darle el espesor de esa placa que iría por debajo del primer tramo. Para eso entonces, mira, haga lo siguiente, copia este escalón, voy a decir copy, este escalón cópielo y ubíquelo exactamente a la altura del descanso, es decir, cópielo de esta esquina y póngalo en esta esquina, mire. Es decir, ese escalón quedó dentro del descanso. ¿Por qué hice eso? Lo vamos a utilizar solo como referencia para trazar la 3D Poly. Es decir, para crear una plaquita debajo de los escalones, pero que nos llegue y se intersecte con la placa del descanso. Por eso creé este escalón, para tener esa referencia. Luego vaya a 3D Poly, es decir, va a Draw, le da 3D Poly, que está debajo de polilínea, hace clic en 3D Poly. Él le dice especifique el start point de la 3D Poly, entonces arranque abajo si quiere, hace clic ahí y dele toda la forma. Luego le dice siguiente punto o siguiente endpoint, entonces vamos a ir hasta allá, mire, por eso hice esa referencia. Hasta allá, luego hasta allá, que es la opuesta, hago clic ahí, luego vengo hacia abajo, hasta la parte baja, hago clic ahí y cierro. Le doy C, la opción C, Enter, y cierro y obtengo ya la 3D Poly que me va a formar la placa que voy a ubicar debajo de los escalones para que me quede bien la escalera. Una vez ya tengo toda la 3D Poly, puedo borrar el escalón que utilicé de referencia. Voy a borrar ese escalón. Ya solamente tengo la 3D Poly como debe ir. Y ahora lo que debo hacer es extruirla. ¿Qué tanto la voy a extruir? Hasta la altura, es decir, hasta donde va el corte con cada escalón. Eso es lo que necesito que lleve de espesor para que me quede exacta. Y además para que después no tenga que editar nada, como decir cortar o algo así. Entonces vamos a extruirla. ¿Cómo hacemos? Viene a Extrude, le hace clic en Extrude, selecciona el objeto que va a extruir, es este. Avanza con el botón derecho del ratón. Una vez avanza con el botón derecho del ratón, ya le aparece la forma para extruir. Mire, aquí estoy extruyendo hacia arriba, positivo. Pero entonces no tiene sino que venir y darle una referencia, que sería aquí esta intersección, mire, o ese punto final del escalón. Es decir, le va a dar ese pequeño espesor. Ahí, hace clic ahí y mire, el espesor de aquí hasta aquí. Para con eso después no tenemos que cortar nada. Simplemente lo que debemos hacer ahora es unir. Hace este mismo procedimiento con el otro tramo, el que va hacia el lado de la placa. Vamos a ubicarnos entonces en la otra vista, que es la mejor para eso, que es la suroeste. Haga clic en suroeste. Vamos a hacer esa misma placa que dibujamos en la parte baja del primer tramo o del tramo de abajo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar primero un escalón que nos va a servir de referencia, digamos desde esta esquina, lo vamos a llevar exactamente a la altura de la placa. La idea es que nos quede bien ese detalle por debajo. Una vez ya lo copia, ya lo tiene, entonces ahora sí traza la 3D Poly, que la traza exactamente igual. En este caso va a utilizar el escalón, no este escalón, sino la placa de descanso. Vamos a venir desde abajo, desde la placa de descanso. Entonces viene y se ubica en la placa de descanso, hace
3 de poly, viene a draw, le da 3 de poly, hace clic ahí, se ubica aquí en la parte baja, mire ahí, hace clic ahí, luego va hasta la parte alta del descanso del digamos paso que tenemos como referencia, luego va hasta la parte opuesta, que es esta, viene hacia la parte baja, que es esta aquí, y simplemente cierra o le da C Enter, C Enter. Ahí ya tenemos la 3 de poly. Luego extruirla de la misma forma. Le da extrude, viene al comando extrude, selecciona el objeto que va a extruir, que es la 3 de poly, avanza con el botón derecho del ratón y le da la referencia que es aquí donde se unen los dos, cualquiera de los pasos. No importa cuál señale, ahí donde se unen los dos, hace clic ahí y ahí ya le dio el espesor a esa placa también por debajo de la escalera. Aquí voy a hacer un hide, obviamente todavía se nos va a ver el volumen de todo porque no lo hemos unido. Lo mismo aquí, mire, aquí se puede ver también. Entonces lo que vamos a hacer es unirlo. Voy a regenerar. Vamos a unir todo. Primero borre el primer escalón que teníamos de referencia, bórrelo, ya no lo necesitamos. Solo necesitamos era la forma de la placa. Y ahora sí va a unirlo. Dele unión. Va a venir al comando unión, va a hacer clic en unión, que es este, y una todo. Puede seleccionar por ventana. Entonces voy a seleccionar así, mire. Seleccionando todo. Aquí sí lo voy a hacer uno a uno, seleccionando estos escalones, o bueno, por ventana también. Todo esto estoy seleccionando. Ahí ya seleccioné todos los escalones, las placas y el entrepiso. Una vez lo tengo todo, le doy Enter con el botón derecho del ratón y ya uní todo y formé toda mi escalera. Y ya es un solo elemento, mire. Ahí ya se ve. Ya es un solo elemento. Si después quiero unirlo con la placa del segundo piso, lo puedo hacer. Aquí si le da un hide, ya va a notar cómo se ve el detalle. Obviamente aquí tenemos todavía algunos trazos en 2 dimensiones, pero ya se ve el detalle de cómo va bajando la escalera, llega al descanso y luego va hacia abajo. Voy a regenerar, voy a ubicar la otra vista que veníamos viendo en este video, que es la vista noroeste. Hago clic ahí en noroeste. Desde este lado mire la apariencia ya que tiene la escalera, voy a hacer un hide ahí. Y aquí ya puede ver cómo va subiendo, llega al descanso y luego va hacia la placa, hacia el segundo piso. Puede confirmar que todo está en 3 dimensiones, simplemente puede venir a un front o a un back, cualquiera de los dos, voy a darle en este caso un front. Y aquí se puede ver cómo creó la escalera exactamente desde el primer piso hasta el segundo piso. Ese es el procedimiento. Haga este ejercicio. Voy a dejar este video hasta este punto. Espero le haya gustado el video y nos vemos entonces en el próximo video.